Dios les bendiga, bienvenidos. Con la clase de hoy, que es la administración comienza en casa, vamos a dar inicio a una serie que es Equipando a los Santos para el Ministerio. Nuestra introducción nos dice cómo Jesús le encargó a la iglesia ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto con el entusiasmo que inunda un corazón al recibir a Jesús como su Señor y la convicción de uno ya maduro en la fe. Nuestra serie desarrollará estudios que tienen el propósito de tocar corazones para que compartan el inmenso amor de Dios y tratará de responder inquietudes que podamos tener como embajadores del reino de los cielos. Por ejemplo, ¿a quiénes debo de ir primero a hablarles del Señor? En Marcos 5:9 se le dijo al hombre liberado de los demonios: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Primer punto. Juan el Bautista empezó por presentar a Jesús a sus discípulos. Juan fue el primer ejemplo en la evangelización. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Dios le dio el privilegio de presentar personalmente a Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Predijo la muerte redentora de Jesús cuando habló de él como el Cordero de Dios, orientando esto el pensamiento del oyente hacia la clase de muerte que el Salvador sufriría, una muerte expiatoria. La participación de Juan en este conocimiento de Jesús lo calificó para ser el primer evangelizador. Veamos. Comenzamos con Juan 1 a partir del verso 29. Le dijo que quitaría el pecado del mundo hablando de la eficacia de su muerte. Les probó su origen divino cuando dijo: es antes de mí porque era primero que yo. Verso 30. Admitió ser enviado a bautizar en agua para que Jesús fuera manifestado. Verso 31. Juan, a pesar de ser pariente de Jesús, declara que él no le conocía. No fue sino por la señal que él vio cuando lo bautizaba, donde el Espíritu descendió sobre Jesús, que lo identificó como el ungido o el Mesías. Este está en los versos 32 y 33. Les estableció la divinidad de Jesucristo cuando dijo: este es el Hijo de Dios, verso 34. Así que aquí dimos 5 puntos esenciales para evangelizar a otros que encontramos fácilmente en nuestro testimonio personal de nuestra salvación. Punto B. Los primeros en aceptar su testimonio fueron sus discípulos. Verso 35. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. Verso 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Estos 2 versos establecen una transición de liderazgo. También nos dice que Juan tenía discípulos, que él transfirió a Jesús cuando le dijo: él es el Cordero de Dios, el Mesías que muchos corazones esperaban, porque él es el pastor de las ovejas, Juan 10:11 y el verso 14, y a él es el único que debemos de seguir. Verso 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. En el deseo de Juan de glorificar a Dios, se desprendió de sus discípulos y esto dio fruto entre los seguidores.
Sin más que este testimonio, sus discípulos siguieron a Jesús, siendo esta acción una parte importante del comienzo del ministerio de Jesús, como lo demuestra el resto del pasaje. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Por qué aceptaron los discípulos de manera tan espontánea el testimonio de Juan? Sin temor a equivocarnos, podemos decir que fue por la confianza que ellos tenían en el testimonio de su maestro. A uno de ellos se le identifica como Andrés, y el silencio en cuanto al nombre del otro señala al autor de este evangelio que por modestia calla su nombre. Un ejemplo para nosotros como creyentes de seguir a Cristo. He llegado a la primera pregunta que dice: ¿con qué frase les presentó Juan a sus discípulos a Jesús? Punto 2. La evangelización se inició entre familiares. Jesús recibió en su casa a sus primeros evangelizados. Verso 38 dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Si reconstruimos la escena, podemos decir que Jesús, al oír los pasos detrás de él, se volvió y viendo, dice que aquellos le seguían. Esto es un acto físico que expresa la intención de seguirle en sentido espiritual. Jesús a esto le dice: ¿qué buscáis? No porque ignorara que iban buscándolo a él, sino porque quería oír de sus labios lo que anhelaban en su corazón. Recordemos lo que dice Romanos 10:10. Ellos le responden: ¿dónde moras? La pregunta con que responden, como el hecho de que lo siguieran, nos da a entender que ellos querían un acercamiento más personal. Jesús quería oírlos y ellos querían saber más de él. Verso 39. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era, dice, como la hora 10. Así que nosotros no podemos creer que ellos solo querían saber dónde él vivía. Jesús los llevó, ellos vieron el lugar, pero agrega que se quedaron con él aquel día. Debieron haber conversado sobre lo que ellos buscaban y lo que Jesús les quería enseñar, desarrollando un momento tan especial que Juan, como 70 años después, recordaba hasta la hora exacta, las 4 de la tarde, cuando dice era la hora 10. Punto B. Andrés evangelizó primero a su hermano Simón. Verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Juan nos informa en este verso que Andrés es el hermano de Simón Pedro y uno de los dos que oyeron a Juan el Bautista. Y oculta, volvemos a hacer referencia, que se oculta con notable prudencia y modestia el nombre del segundo de esta pareja. Quizás porque deseaba que los lectores averiguaran por su cuenta quién era el compañero de Andrés. O tal vez fuera un acto conocido en la comunidad, fuera un dato conocido en la comunidad cristiana de ese tiempo, y él no quiso hacer demasiado énfasis en ello. No obstante, podemos asegurar que el otro discípulo era el mismo Juan. Verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés
al que encontró primero después de su conversión, por la palabra de Juan el Bautista, que era el Cordero de Dios, y las horas pasadas con Jesús, fue a Simón, su hermano, a quien se atreve a decirle que Jesús era el Mesías. Esto era una información bastante seria. Los más cercanos a nosotros son casi siempre la familia directa, nuestros amigos y compañeros de trabajo. Ellos comparten con nosotros en nuestro estilo de vida. El aprecio mutuo que nos tengamos hace que anhelemos para ellos lo bueno que hemos descubierto, y además son los que más nos conocen. Esto hará que ellos sean los primeros en notar el cambio de nuestra nueva vida en Cristo. Y por la confianza que existe, se dará el hablar del cambio evidente que alcanzamos al recibir al Cordero de Dios. Por eso los primeros que nos encontramos para darles testimonio del Mesías, como lo hizo Andrés con su hermano, son este grupo. Verso 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La obra de evangelismo personal de Andrés se inició pronto. ¿Con quién? Dice, con los de su familia, con su hermano. El cambio de nombre de Simón a Cefas, Pedro en arameo, cuyo significado es piedra, probablemente nos indique la promesa de transformar su debilidad en fortaleza. Si no, lean Lucas 22, 31, 32. Segunda pregunta: ¿por qué la evangelización se inicia entre nuestro círculo más cercano? Punto 3. La evangelización continúa entre amigos y conocidos. Felipe evangelizó primero a su amigo Natanael. Veamos el verso 43, cuando dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Es interesante que notemos que Juan, después de casi 70 años, recordara los eventos de esa semana con tal exactitud. Este verso comienza diciendo el siguiente día. Jesús viajó de Judea a Galilea, y en ese viaje él se encuentra con Felipe, el quinto que aparece en la lista que se da de los 12 discípulos. La iglesia primitiva llegó a referirse a él como Felipe el apóstol, para diferenciarlo de Felipe el evangelista. Verso 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Aunque el nombre de él era griego, él era judío, originario de Betsaida, una ciudad al noroeste de Galilea. Los comentaristas destacan, cuando se refieren a Felipe, su sensibilidad, porque tan pronto como él fue llamado por el Señor, creyó en él como Mesías prometido y se convirtió, y ahí mismo le siguió. Muchas cosas se dicen de Felipe, pero su primera y más notable fue la de evangelizar a su amigo Natanael. Vea el verso 25. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Imagínense en el entusiasmo con que transmitió esta noticia. Así que Felipe comenzó señalándole las profecías del Antiguo Testamento sobre la persona de Cristo. Génesis 3:15, él es la simiente de la mujer. Génesis 49:10, él es el legislador. Deuteronomio 18:15, él es el profeta. Primera de Samuel 2:10, él es el rey ungido. Isaías 9:6, nuestro príncipe de paz. Daniel 7:13, el Hijo del Hombre.
Era muy temprano para que Felipe entendiera con claridad el misterio de la encarnación del Verbo. Y lo que hace es presentarle al meticuloso Natanael a Jesús como el hijo de José. Esto dio lugar a dudas en la mente del perspicaz israelita, en el cual dice no había engaño. Este pudo haber pensado, si José es el Padre, ¿dónde está su divinidad? Recordemos que el Señor fue engendrado del Padre por el Espíritu Santo en una virgen. Isaías 7:14 y Lucas 1 del 30 al 35. Pero Felipe no manejó a este nivel su conocimiento de las profecías. La otra situación que tuvo que enfrentar Natanael es que Felipe presenta a Jesús como originario de Nazaret. Un dato equivocado. Jesús creció y vivió en Nazaret, pero el Salvador de la tribu de Judá nació en Belén, como dijo el profeta. Lean Mateo 2, del 1 al 6. En aquel tiempo, Nazaret era una ciudad de poca importancia que además no gozaba de una buena reputación. Los judíos la llamaban Galilea de los gentiles, Isaías 9:1 y Mateo 4:15. Natanael era de Caná de Galilea, que era una ciudad vecina de Nazaret, Juan 21:2. Eso significa que él conocía muy bien la ciudad de Nazaret, por eso dijo en el verso 46, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Para Natanael fue dudoso que Nazaret pudiera producir algo de bueno y mucho menos el Mesías. A lo que Felipe de manera inteligente le dice, ven y ve, porque es mejor que él lo viera por sí mismo que debatirse en explicaciones. Y eso fue lo que dio a luz el milagro. Verso 47, cuando Jesús dice, vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Verso 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El conocimiento de Felipe estuvo incompleto y hasta defectuoso, pero esto no obstaculizó el que él pudiera testificar de Jesús. Este verso nos revela que antes de la intervención de Felipe, ya Jesús había visto y conocido a Natanael. Es importante testificar a otros de Jesús nuestro Salvador, entendiendo que aunque participemos, quien hace la obra es el Señor por medio de su Santo Espíritu. Y el resultado es glorioso. Verso 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Punto B. Jesús se manifiesta al corazón del creyente, verso 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. En este verso le dijo a Natanael, y ahora a nosotros, el porqué de la revelación. Esto es para creer, para infundir fe. No es un incidente, sino que a través de ese momento sea tal nuestra confianza y conocimiento de en quién hemos creído, que cosas mayores veremos. ¿Por qué dijo eso? Verso 51.
Y le dijo, de cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Una ilustración para decirle lo que significa la revelación de Dios al ser humano, que le abra su corazón. Le recuerda la experiencia de Jacob en Betel, donde Dios le mostró una escalera que ascendía al cielo, porque que ascendía al cielo, por la que subían ángeles y bajaban de ella. Génesis 28 del 10 al 17. Ahora, a este israelita convertido en discípulo de Jesús, se le promete que tanto a él como a todos los que crean en Cristo verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así que Jesús es la escalera de Jacob, que ha unido al ser humano que cree en él con Dios Padre. Primera de Timoteo 2:5 y Juan 14:6. Pregunta: ¿quién une al ser humano con Dios Padre? He llegado a la reflexión. Dice, cuando el Señor Jesús vino para ser bautizado, Dios le mostró a Juan que él era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esta forma, Juan se convierte en el primer y más eficaz ejemplo en la evangelización. También vimos cómo la evangelización se lleva a cabo en la intimidad de un hogar y en un círculo de amistades. Así fueron ganados los primeros discípulos para su maestro. Esto fue y es posible por la fe. Los que vieron la revelación creyeron, y quienes la oyeron contar creyeron. Así que hacemos una pregunta: ¿crees? Cosas mayores que estas verás, nos asegura el verso 50. Por eso te invito a reflexionar sobre tu sentir en el Señor al ver una sociedad entregada a la idolatría, siendo religiosa y adorando al Dios no conocido. ¿Estás sintiendo tristeza por ello? ¿Tu espíritu arde? ¿Deseas anunciar al Salvador? Es tu reflexión. Por lo pronto, yo te espero la próxima semana con estas herramientas para evangelizar. Dice requisitos indispensables para evangelizar a otros. Bendiciones.